El papel arrugado estaba debajo de mi servilleta, pequeño, discreto, casi invisible, pero estaba ahí, y cuando mis dedos tocaron esa superficie áspera, mi corazón dio un vuelco como si supiera que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Yo estaba sentado al final de la mesa, en ese restaurante caro que mi hijo Bruno eligió para celebrar mi cumpleaños número 58. Las luces estaban bajas, la música ambiental intentaba crear una atmósfera elegante, pero todo me parecía falso, artificial, como las sonrisas que me rodean. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Bruno, pero sus ojos no mostraban verdadera preocupación. Tenían frío, distante, como lo habían sido durante los últimos 2 años. «Sí, hijo», respondí forzando una sonrisa mientras mis dedos apretaban esa nota secreta. Del otro lado de la mesa, mi nuera Patricia se arreglaba el cabello rubio con un gesto estudiado, el mismo que hacía cada vez que mentía u ocultaba algo. Ya había aprendido a reconocerlo. Miró a Bruno, luego a mí, y sonrió. Pero no fue una sonrisa de cariño, era una sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Reinaldo, disfruta la noche», dijo, con esa voz dulce y falsa que me puso la piel de gallina. «Es tu cumpleaños. Mereces celebrar». Celebrar. La palabra sonó como una broma cruel. Yo, Reinaldo Santos, un hombre que trabajó 40 años como conductor de autobús, que crié solo a su hijo después de que mi Marta muriera de cáncer, que di todo lo que tenía para ver crecer a ese niño y convertirse en abogado. Yo estaba allí, al final de la mesa, siendo tratado como un peso muerto. La camarera que había dejado la nota era joven, probablemente de poco más de 20 años. Estaba nerviosa mientras se acercaba a echar agua. Sus manos temblaban ligeramente, y cuando colocó la servilleta frente a mí, me miró a los ojos por un segundo, solo un segundo, y esa mirada decía: «Presta atención, por favor». Ahora, mientras todos hablaban y reían a mi alrededor, fingí ajustar la servilleta en mi regazo y abrí la nota escondida en la palma de mi mano. La letra era apresurada, casi ilegible. «No bebas esto, tu copa, veneno, ten cuidado». Mi sangre se congeló. Releí esas palabras 3 veces, queriendo creer que me había equivocado, que era un error, un chiste de mal gusto, pero no fue así. Mis ojos se dirigieron directamente al vaso de jugo de naranja frente a mí, naranja natural, mi favorito, el mismo que yo había pedido pero que Patricia insistió en ordenar ya cuando llegamos. «Papá, bébelo ahora antes de que se caliente», dijo Bruno empujando el vaso hacia mí. Mi garganta se cerró, mi mano estaba sudando frío. Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que abrazaba, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, el niño que llevaba a la escuela todos los días durante años, y traté de encontrar en ese rostro adulto algún rastro del niño que me amaba, pero no encontré nada. Date prisa, ansiedad, y algo más oscuro que no quería nombrar, querían matarme. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No fue paranoia, no fue una exageración, fue real. Mi propio hijo y mi nuera intentaban envenenarme. En mi cumpleaños, delante de todos. Necesitaba actuar rápido, pero mi cuerpo estaba paralizado. 60 segundos parecieron una eternidad mientras mi cerebro intentaba procesarlos. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿A través de la casa? ¿Por el seguro de vida que había contratado cuando murió Marta? «Reinaldo, ¿no vas a brindar?». Patricia levantó su copa de vino, con esa sonrisa perfecta de quien tiene el control. «Un brindis por el cumpleañero». «Sí, padre». «Un brindis», añadió Bruno levantando también su copa. Todos en la mesa, los 2 amigos de la pareja, a quienes apenas conocía, levantaron sus copas, y esperaron, todos los ojos puestos en mí, esperando a que beba. Fue entonces cuando el coraje nació de algún lugar muy dentro de mí, el mismo coraje que me hizo trabajar turnos dobles para pagar la educación universitaria de mi hijo, el mismo coraje que me mantuvo adelante cuando Marta murió, y el mundo se derrumbó. No iba a morir esa noche, no así, no en manos de quien más amaba en la vida. Sonrisa, una sonrisa tranquila, revisado, por supuesto, un brindis, dijo, tomando el vaso con firmeza, pero antes de llevármelo a la boca, fingí que me temblaba la mano. El líquido tembló peligrosamente, y Patricia prácticamente saltó de su silla. «Cuidadoso», gritó con un tono muy agudo. «Vas a derramarlo todo». Lo siento», murmuré, pareciendo un viejo tonto. «Estoy nervioso por toda la atención». «Déjame cambiar vasos contigo, suegro», dijo Patricia rápidamente, demasiado rápido, tendiéndole su copa de vino. «De esta forma no corres riesgo de que se derrame». Mi corazón se aceleró. Fue la oportunidad. «No es necesario, hija mía», respondí usando el tono más paternal que pude. «Realmente prefiero el jugo».
pero si quieres probar la mía, la naranja natural está muy buena. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Bruno estaba tenso, pero ya era demasiado tarde para retirarse sin parecer sospechoso. A mí no me gusta mucho el naranja, tartamudeó. De nada, insistí, ya intercambiando vasos. Siempre dices que te gusta, y mira, ya hemos cambiado. Ahora bebes el mío y yo bebo tu vino. De esa manera todos estarán felices. Mi mano ya había colocado el vaso de jugo, el vaso envenenado, frente a ella antes de que pudiera negarse, y cogí la copa de vino, que ahora estaba a salvo en mis manos. Papá, creo... Bruno intentó intervenir, pero lo interrumpí. Hijo, deja beber a tu esposa. Ella es la que siempre me cuida, ¿no? Lo miré profundamente a los ojos y por primera vez en años no aparté la mirada. Siempre tan atento, tan dedicado. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado. Patricia miró el vaso que tenía delante como si fuera una bomba a punto de explotar. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban levemente. Bruno estaba sudando frío. Vamos, hija mía, insistí levantando mi copa de vino. El brindis está esperando. Los demás invitados, ajenos a la atención, también esperaban. Patricia no tuvo elección. Dar marcha atrás ahora sería admitir que algo andaba mal, muy mal. Con una sonrisa forzada y los ojos llenos de un pánico apenas disimulado, levantó su vaso de zumo de naranja. A Reinaldo, dijo con la voz entrecortada. A Reinaldo, repitieron todos, y bebieron. Me llevé la copa de vino a los labios y tomé un pequeño sorbo. Del otro lado de la mesa, Patricia vaciló. Le temblaban los dedos al sostener el vaso. Bruno la miró con silenciosa desesperación, pero sus amigos esperaron, todos esperaron. Ella bebió. 3 sorbos grandes y rápidos como si quisiera acabar de una vez. 5 minutos. Eso es lo que tomó. 5 minutos de conversación tensa, de risas forzadas, de Bruno y Patricia mirándose con pánico creciente. 5 minutos hasta que su cara empezó a ponerse roja, hasta que se llevó la mano a la garganta, hasta que sus ojos se abrieron con absoluto horror. Yo no me siento bien, murmuró, su voz saliendo ahogada. ¿Patricia? Bruno se levantó de un salto, sujetándola del brazo. ¿Qué tienes? Ella intentó responder, pero empezó a toser, una tos violenta y desesperada. Todo su cuerpo estaba temblando, y luego vinieron los vómitos, violento, incontrolable, allí mismo, en la mesa del elegante restaurante, delante de todos. La gente alrededor gritó, los camareros corrieron. Bruno sostenía a su esposa que convulsionaba en sus brazos, tenía los ojos en blanco y le salía espuma de la boca. Y yo me senté, sosteniendo mi copa de vino, observando todo con una calma inquietante, porque por primera vez en 2 años, desde que Patricia entró en mi vida y en la de mi hijo, desde que me sentí excluida de mi propia familia, desde que comencé a ser tratada como una molestia, por primera vez estaba completamente seguro. Habían intentado matarme, y ahora, mientras llamaban a la ambulancia y el caos envolvía el restaurante, mientras todos me miraban con los ojos llenos de preguntas que aún no estaba lista para responder, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual que antes. La ambulancia se llevó rápidamente a Patricia. Las sirenas perforaron la noche cuando Bruno entró con ella en el vehículo, sin mirar atrás, sin mirarme, y fue en ese momento, viendo a mi hijo irse sin decir una palabra, que la realidad cayó sobre mí como un peso aplastante. Mi propio hijo había intentado matarme. Los otros invitados, los amigos de la pareja, se marcharon apresuradamente, murmurando disculpas que apenas escuché. El gerente del restaurante se acercó a mí con nerviosismo, ofreciéndome agua y preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. Dije que no, lo cual estuvo bien, pero fue mentira. No estaba bien, estaba roto por dentro. Me senté allí, sola en esa mesa, rodeada de vasos sucios y servilletas arrugadas, y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Marta. Lágrimas silenciosas y pesadas que quemaron mi rostro y mi alma. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cuándo se había convertido mi hijo en un extraño? ¿Cuándo había decidido que yo ya no valía nada? ¿Que yo era solo un obstáculo que debía ser eliminado? Señor, la voz femenina me sacó de mis pensamientos. Era la camarera, el mismo que había dejado la nota. Ella estaba a mi lado, con los ojos muy abiertos y asustada. ¿Estás bien? Me sequé la cara rápidamente, tratando de recuperar algo de dignidad. Gracias por... Mi voz se apagó. Gracias por salvarme. Miró nerviosamente a su alrededor como si tuviera miedo de que la vieran hablando conmigo. Necesitaba advertirte. La vi poner algo en su vaso, en la cocina. Le dijo al camarero que era solo un suplemento para ti, pero
Tragó. Mi madre es enfermera. Conozco medicina. Y eso no era medicina. Era algo más. Se me heló la sangre otra vez. ¿Viste lo que era? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de miedo. No, pero vi el embalaje. Una botella pequeña, sin etiqueta, y la forma en que lo hizo, escondida, rápidamente, respiró hondo. No podía dejarte beber eso. No pude. Tomé su mano y la apreté con fuerza, con gratitud. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, me salvaste la vida. No sé cómo agradecerte. Ella sonrió tristemente. Solo, tenga cuidado, señor. Si lo intentaba una vez, no necesitaba terminar la frase. Lo intentaría de nuevo. Regresé a casa en taxi, todavía aturdido. La casa, mi casa, la misma casa donde crié sola a Bruno después de la muerte de Marta, la misma casa que ahora codiciaba, que quería para sí mismo, que estaba dispuesto a matar para conseguirlo. Cuando abrí la puerta, todo estaba oscuro y en silencio. Bruno y Patricia vivieron conmigo durante 2 años, desde que él se casó. Al principio pensé que era una bendición, mi hijo a mi lado, mi familia unida de nuevo, pero poco a poco la casa dejó de ser mía. Patricia se hizo cargo, cambiando las cosas, quitando las fotos de Marta de las paredes, reemplazar los muebles viejos con cosas modernas que no reconocí. Es para modernizarnos, suegro, dijo, siempre con esa sonrisita. La casa necesita un nuevo aspecto, pero no se trataba de modernizar, se trataba de borrar. Borra a Marta, borrar mi historia, bórrame. Entré en mi habitación, el único espacio que todavía era mío, y me senté en la cama. Las manos temblaban, todo el cuerpo tembló. Miré la foto de Marta en la mesilla de noche, ese rostro dulce, esa sonrisa que iluminó mi vida. Marta, susurré, sosteniendo la foto. Nuestro hijo, ¿qué le pasó? Y fue allí, en esa habitación silenciosa, que los recuerdos comenzaron a invadirme. Flashback. Hace 28 años Bruno tenía 4 años cuando Marta descubrió su cáncer. Recuerdo cada detalle de ese día. La forma en que tomó mi mano en el consultorio del médico, las lágrimas corriendo por su rostro, el médico diciendo palabras que no parecían tener sentido. Etapa avanzada, tratamiento agresivo, oportunidades reducidas. Reinaldo, me temo, me dijo esa noche acostada a mi lado en la cama. Bruno dormía en la habitación de al lado. Miedo de dejarte, miedo a no ver crecer a nuestro hijo. Ya verás, prometí, sosteniéndola en mis brazos. Lo verás crecer, graduarse, casarse, tener hijos, prometo. Pero no pude cumplir esa promesa. 8 meses después, Marta ya no estaba, y me quedé sola con un niño de 5 años que no entendía por qué su madre ya no volvía a casa. Trabajaba mañana, tarde y noche, 3 turnos. Un conductor de autobús no ganaba mucho, pero yo hacía que cada centavo valiera la pena. Bruno estudió en una escuela pública, pero siempre tuvo todo lo que necesitaba. Uniforme limpio, materiales completos, merienda en tu mochila. Me aseguré de eso. Cuando tenía 10 años, una maestra me llamó a la escuela. Su hijo es muy inteligente, señor Reinaldo, dijo. Podría llegar lejos. Quizás incluso vaya a la universidad, facultad. La palabra parecía imposible, pero lo convertí en mi misión. Mi hijo iba a tener lo que yo nunca tuve. Iba a tener un título. Iba a tener una vida mejor. A los 17 años, Bruno aprobó el examen de acceso a Derecho. Lloré más que él ese día. Fueron 5 años de lucha. 5 años en los que pedí préstamos, hice pequeños trabajitos, vendí cosas que le quedaban a Marta, pero valió la pena porque el día de su graduación, cuando subió al escenario para recibir su diploma, me miró y me dijo, gracias padre, por todo, y creí que era sincero. Viveas Sam Kyo de vuelta al presente, pero ¿dónde estaba ese Bruno ahora? ¿Dónde estaba el niño que crié, el hombre en el que ayudé a convertirme? Se había transformado en alguien que no reconocí. Alguien capaz de poner veneno en la copa de su propio padre. Mi teléfono celular sonó, sacándome de mis pensamientos. Fue un mensaje, de Bruno. Patricia está estable. Fue una intoxicación alimentaria. Regresaremos mañana. Intoxicación alimentaria. Mentir. Sabía exactamente lo que había sucedido. Y él estaba mintiendo, protegiéndola, protegiéndote a ti mismo. No respondí. En cambio, comencé a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Investigar. Fui a su habitación. La puerta estaba cerrada, pero yo tenía la llave maestra de la casa. La abrí lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Encendí la luz. Todo estaba demasiado organizado, demasiado limpio, como si no hubiera secretos, pero lo hubo. Empecé en el escritorio de Bruno. Carpetas, documentos, papeles de trabajo. Nada extraño, pero entonces, en un cajón cerrado con llave,
encontré algo, un sobre, sellado, dirigida a un banco que no conocía. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un documento, seguro de vida, en mi nombre. Vale 300.000 reales, firmado hace 3 meses, y el beneficiario fue Bruno Santos Silva. Mi propio hijo había contratado un seguro de vida para mi nombre, sin que yo lo sepa, sin mi autorización, y él sería quien recibiría el dinero cuando yo muriera. La habitación dio vueltas, mis piernas cedieron, me senté en su cama, sosteniendo ese papel como si fuera una prueba ante el tribunal, porque eso es exactamente lo que era, prueba de que lo había planeado todo. Prueba de que mi muerte no sería un accidente, sería un asesinato, premeditado, calculado, frío, pero había más. Seguí buscando, y lo encontré. Mensajes impresos, entre Bruno y Patricia, conversaciones que debieron pensar que eran seguras pero que se habían impreso por alguna razón. Patricia, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que tenerlo aquí? Bruno, cálmate, lo estoy solucionando. Patricia, está retrasando nuestra vida. Podríamos estar viviendo solos, viajando, viviendo de verdad, pero no, tenemos que cuidar a tu padre como si fuera un niño. Bruno, lo sé, pero esto terminará pronto. Patricia, ¿cómo? Bruno, déjamelo a mí, tengo un plan. La fecha de la conversación fue hace 2 meses, 2 meses antes de la cena de cumpleaños. 2 meses antes intentaron envenenarme. Mi visión se volvió borrosa, no por las lágrimas, pero por ira. Una ira que nunca antes había sentido en mi vida, una rabia que ardía, que corroía, que pedía a gritos justicia. Cogí el móvil, tomé fotos de todo, del seguro de vida, de los mensajes, de cada pieza de evidencia que encontré, y luego volví a poner todo en su lugar, exactamente como estaba. No podían saber que yo lo sabía, aún no, porque si se enteraran lo volverían a intentar, y la próxima vez, puede que no tenga la suerte de tener a Camila a mi lado para salvarme. Salí de su habitación y bajé a la cocina. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero antes que nada necesitaba respuestas. Respuestas sobre cómo mi hijo se había convertido en esto, cómo había perdido su humanidad. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse. Me quedé helado. Pasos, 2 pares de pasos. Bruno y Patricia. Volveré antes de lo que esperaba. ¿Estás seguro de que no sospechó? Era la voz de Patricia, baja pero audible. Mi padre es estúpido, siempre lo fue, respondió Bruno, y cada palabra fue una puñalada en mi pecho. Pero ¿y si notó el intercambio de vasos? Aunque se dé cuenta no hará nada, él nunca lo hace, simplemente acepta todo en silencio, como siempre lo hacía. Se rió Bruno, una risa amarga y cruel. En 2 semanas lo intentaremos de nuevo, y esta vez no habrá ningún error. Mi respiración se detuvo. 2 semanas. Tuve 2 semanas para salvarme, 2 semanas para exponer la verdad, 2 semanas para demostrar que mi hijo se había convertido en un monstruo. Y cuando escuché sus pasos subiendo las escaleras, mientras me escondía en las sombras de la cocina como un intruso en mi propia casa, una sola certeza me invadió. No iba a morir, no sin luchar, no sin hacer justicia, no sin antes demostrarle al mundo quiénes eran realmente Bruno y Patricia, y si para eso necesitaba destruir a mi propio hijo, que así sea. En los días siguientes me transformé en actor, y no un actor cualquiera. Me convertí en el mejor actor de mi vida. Sonrió cuando Bruno entró en la habitación. Agradecí que Patricia me sirviera el desayuno. Fingí no ver las miradas que intercambiaron. Fingí no escuchar las conversaciones susurradas cuando pensaban que estaba durmiendo. Pero lo vi todo, escuché todo, y grabó todo. «Buenos días, papá», dijo Bruno un jueves por la mañana, entrando a la cocina con esa cara de quien ha dormido mal. «¿Dormiste bien?» «Dormí, hijo», respondí removiendo tranquilamente mi café. «Soñé con tu madre. Estaba hermosa, como siempre». Vi su rostro temblar levemente. Odiaba cuando hablaba de Marta. Patricia lo odió aún más. «Qué hermoso, suegro», dijo, pero el tono era de desprecio apenas disimulado. «Pero hoy es un nuevo día. No necesitas vivir en el pasado». Me mordí la lengua. Quería gritar. Quería arrojarles la verdad a la cara. Pero no pudo. Aún no. Necesitaba más pruebas. Evidencias que ningún juez, ningún policía, ninguna persona con sentido común podría ignorar. Entonces sonríe. Esa sonrisa patética y tonta que esperaban de mí. «Tienes razón, hija mía. Tienes toda la razón». Ella le devolvió la sonrisa, victorioso, como si me hubiera puesto en mi lugar, si tan solo ella lo supiera. «Tama». Esa tarde, mientras ambos estaban trabajando, puse mi plan en acción. Llamé a Camila, la camarera que me había salvado. El gerente del restaurante me dio su número, inventando una historia que quería agradecerle en persona. «Hola», su voz sonó cautelosa. «Camila, soy Reinaldo, de la cena, del incidente».
Hubo una pausa. Señor Reinaldo, ¿cómo estás? Estaba tan preocupada. Estoy vivo gracias a ti, dije, y se me quebró la voz. Camila, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a demostrar lo que hicieron. Otra pausa. Más tiempo esta vez. ¿Fuiste a la policía? Aún no. No tengo pruebas suficientes. Pero sé que esa botellita que viste, necesito saber qué había en ella. ¿Recuerdas algún detalle? ¿Cualquier cosa? Respiró hondo al otro lado de la línea. Yo tomé una foto. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo esto? Cuando la vi poniendo eso en tu vaso, algo me dijo que registrara. Entonces tomé una foto rápida y oculta del vaso. Puedes ver que la etiqueta está un poco borrosa, pero puedes verla. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera controlarlas. Camila, tú no sabes lo que me acabas de dar. Te enviaré ahora. Pero, señor Reinaldo, su voz se volvió seria. Ten cuidado. Si lo intentaran una vez, lo sé, interrumpí. Sé que lo intentarán de nuevo, pero esta vez estoy listo. La foto llegó 5 minutos después. Amplié la imagen en mi celular, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el dispositivo. La botella era pequeña, transparente, y la etiqueta estaba un poco borrosa, pero se podía leer. Cloruro de potasio, uso veterinario, dosis altas pueden ser letales. Cloruro de potasio. Lo busqué en Google inmediatamente, y lo que leí me heló la sangre. En dosis altas, el cloruro de potasio provoca un paro cardíaco. Se utiliza en la eutanasia animal y, en algunos países, en ejecuciones mediante inyección letal. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, convulsiones y finalmente, la muerte por arritmia cardíaca mortal. Habían intentado matarme con el mismo químico que se usa para ejecutar a la gente. Guardé la foto, lo envié a mi correo electrónico, imprimí 3 copias, y las escondí en diferentes lugares. Uno en el forro de mi colchón, otro dentro de la Biblia de Marta, el tercero dentro de un libro viejo en el estante de la sala. Pero todavía necesitaba más. Necesitaba algo que conectara a Bruno y Patricia directamente con ese veneno, porque en el juzgado podrían alegar que fue un accidente, que alguien les cambió las gafas, que no sabían nada. Necesitaba una confesión. Entonces recordé algo que Bruno me había dicho años atrás, cuando yo era adolescente. Papá, si quieres saber la verdad sobre alguien, solo tienes que hacer una cosa, dejarle creer que está a salvo. Entonces, te lo contará todo. En ese momento bromeaba sobre un compañero de escuela que había mentido sobre una nota, pero el principio era el mismo. Necesitaba hacerles creer que estaban a salvo. Así que esa noche, durante la cena, tiré la bomba. Bruno, hijo, comencé con la voz temblorosa y cansada. He estado pensando sobre la casa. Se detuvo con el tenedor en el aire. Patricia también. Ambos me miraron con repentina atención, como depredadores que oyen moverse a su presa. ¿Qué pasa con la casa, papá?, preguntó Bruno intentando sonar casual. Me estoy haciendo viejo, cansado, y esta casa es demasiado grande para mí. Ustedes dos, ustedes se encargan de todo. Yo solo trabajo. No digas eso, suegro, intervino Patricia, pero sus ojos brillaron. No me das ningún trabajo, mentiroso, pero continué. Quiero poner la casa a tu nombre. Realiza la transferencia. Entonces, cuando me vaya, fingí que mi voz se apagaba. No necesitas preocuparte por la burocracia. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, pero no por tristeza. Era uno de expectativa. Bruno miró a Patricia. Ella miró hacia atrás, y en esa mirada lo vi todo. Codicia, excitación, victoria. Papá, no necesitas pensar en eso ahora, dijo Bruno, pero su voz delataba su emoción. Aún te quedan muchos años por delante. No, hijo, necesito resolver esto. La semana que viene voy a la oficina de registro. Te transferiré todo. De esta manera me quedo en paz. Patricia apenas pudo ocultar su sonrisa. Eres muy generoso, suegro. Muy generoso, por cierto. Generoso. Estaba firmando mi propia sentencia de muerte, y pensaron que era generoso. Pero había un detalle que desconocían. Durante esa conversación, debajo de la mesa, mi celular estaba grabando todo. Cada palabra, cada silencio revelador, cada mentira disfrazada de cariño, e iba a usar eso contra ellos. Los días siguientes fueron los más tensos de mi vida. Se volvieron más atentos, más cariñoso. Patricia empezó a prepararme el café todas las mañanas y me llevaba a la cama con una dulce sonrisa. Toma, suegro, hecho con cuidado, te lo agradecería. Y él serviría el café en el lavabo del baño tan pronto como ella se fuera, porque lo sabía. Sabía que estaban esperando a que firme los papeles, esperando que la casa esté a su nombre, y luego lo intentarían de nuevo.
Un viernes por la mañana sucedió lo que temía y esperaba al mismo tiempo. Encontré a Patricia en mi habitación, solo, revisando mis cosas. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, desde la puerta. Ella saltó asustada, pero se recuperó rápidamente. Ah, suegro, me asustaste. Solo estaba arreglando tu ropa, organizando el guardarropa, pero sus manos no estaban en el armario, estaban en el cajón de mi mesita de noche, donde guardaba mis medicamentos para la presión arterial. Qué amable, dije acercándose a mí lentamente. Pero yo no te pedí que hicieras esto. Sus ojos se entrecerraron levemente. Lo sé, suegro, pero me preocupo por ti. Estás tan cansada, tan frágil. Ella dio esa sonrisa falsa. Solo queremos cuidar de usted, señor. Cuídate. Repetí cada letra pesando en mi lengua. ¿Cómo me cuidaste en el restaurante? Su sonrisa se congeló. ¿Cómo esto? En mi cumpleaños. Cuando pones veneno en mi taza. El silencio fue ensordecedor. Patricia palideció. Le temblaron las manos. Yo no sé de qué estás hablando. Estás confundido. Debe ser la edad. No estoy confundido. Interrumpí, mi voz firme por primera vez en semanas. Sé lo que hiciste. Tengo pruebas. ¡Bruno!, gritó desesperada. ¡Bruno, ven aquí! Pasos rápidos en las escaleras. Mi hijo entró en la habitación como un huracán. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Patricia me señaló, histérica. Él lo sabe. Dice que lo sabe todo. Bruno me miró, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo sin mascarilla. Vi la frialdad, la crueldad, el odio. Padre, dijo acercándose lentamente, ¿de qué estás hablando? Intentaste matarme, respondí. Mi voz ya no temblaba. Me pusieron cloruro de potasio en el vaso, veneno, para matarme y quedarme con el seguro y la casa. Bruno se rió, una risa baja y peligrosa. ¿Para probar? ¿Cómo lo probarás, padre? Eres un hombre de 58 años sin dinero, sin abogado, sin nada. ¿Quién te creerá? Tengo pruebas, dijo, levantando su celular. Tengo una foto del veneno, tengo tus mensajes, tengo grabaciones de nuestras conversaciones. Lo tengo todo. El rostro de Bruno se contrajo de ira. ¿Tú nos estabas espiando? Me estaba defendiendo, grité, y todo el dolor, toda la traición, toda la ira que había guardado dentro explotó. De ti, de mis propios asesinos. Patricia empezó a llorar, pero no fueron lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de miedo, miedo a ser descubierto. Bruno, haz algo, suplicó, y fue entonces cuando dio el paso final hacia mí. La mirada era fría, calculadora, asesino. Papá, dame ese celular, ahora, no, dame ese celular, gritó, avanzando. Di un paso atrás, pero él fue más rápido. Me empujó contra la pared sacándome el móvil de la mano. Caí al suelo, el dolor explotó en mi espalda, en mi hombro. Bruno, no, grité, pero ya estaba borrando todo, fotos, grabaciones, todo. Ahí, dijo, arrojándome el teléfono celular. Tus pruebas terminaron, padre. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Llame a la policía? Se reirán en tu cara. Yo estaba en el suelo, derrotado, o al menos eso es lo que pensaban. Porque lo que no sabían era que ese no era el único celular con la evidencia. Lo que no sabían era que Camila tenía copias de todo. Lo que no sabían era que había enviado todo a un correo electrónico seguro. Pero les dejé pensar que habían ganado, porque necesitaba que bajaran la guardia. Una vez más. Ganaste, murmuré, fingiendo derrota. Ganaste. Bruno y Patricia se miraron, y ellos sonrieron. Ahora vas a firmar el traspaso de la casa, dijo Bruno levantándome del suelo con brusquedad. Mañana por la mañana, y entonces, no terminó la frase, pero no lo necesitaba. Entonces me iban a matar, y esta vez, no habría ninguna camarera que me salvara. Esa noche, acostada en la cama, mirando el techo oscuro de mi habitación, una sola verdad me invadió. Tenía 24 horas para salvar mi vida, 24 horas para exponer la verdad, 24 horas para hacer justicia, y si falló, moriría a manos del hombre al que una vez llamé mi hijo. Esa mañana no dormí. ¿Cómo podría? Con cada minuto que pasaba sentía que la muerte se acercaba. Bruno y Patricia estaban al otro lado del muro, planeando mi fin, y yo estaba allí, sola, vieja, sin nadie, o al menos eso es lo que pensaban. A las 5 de la mañana, cuando aún no había salido el sol, saqué mi teléfono móvil, el viejo que había guardado en un cajón durante años, y llamé al único hombre en quien todavía podía confiar. «Hola», respondió la voz adormilada al otro lado de la línea. «Mauricio, soy yo, Reinaldo». Hubo una pausa. Mauricio Costa fue mi vecino durante 15 años antes de mudarse a otra ciudad, pero más que un vecino, era un abogado, y un hombre de fe. «Reinaldo, amigo, son las 5 de la mañana. ¿Es bueno también?» «No, Mauricio. Nada está bien. Mi hijo». Mi voz se apagó. Mi hijo está tratando de matarme. Silencio.
Y luego, iré allí, envíame la dirección, y no hace nada hasta que yo llegue. Mauricio llegó a las 7 de la mañana, alto, negro, con cabello gris y una presencia que inspiraba respeto. Cuando Bruno y Patricia D. fueron a desayunar, él ya estaba sentado en la sala conmigo. ¿Quién es?, preguntó Bruno tenso. Un viejo amigo, respondí, con una tranquilidad que no sentía. Mauricio Costa, abogado. La palabra abogado cayó como una bomba. Vi el rostro de Patricia palidecer. Bruno frunció el ceño. Papá, no hacía falta que llamaras a nadie. Íbamos a solucionar todo en familia. Familia, repetí, y la palabra me salió amarga. Esto dejó de ser familia hace mucho tiempo, hijo. Mauricio se puso de pie, imponente. Señor Bruno, señora Patricia, vine aquí por pedido del señor Reinaldo. Me dijo algunas cosas inquietantes. Y como abogado debo aclarar que el intento de asesinato es un delito que no admite fianza. ¿Homicidio?, gritó Patricia histérica. Esto es una locura. Nosotros nunca... Cloruro de potasio, la interrumpió Mauricio con voz firme. Utilizado en dosis letales, colocado en la bebida del señor Reinaldo durante su cena de cumpleaños. Hay un testigo, hay fotos, hay pruebas. Bruno dio un paso amenazador hacia adelante. No tienes nada. Mi padre es un anciano confundido que... Lo tengo todo. Interrumpí levantándome también. Y por primera vez en meses, miré a mi hijo a los ojos sin miedo. Tengo una foto del veneno. Tengo copias de tus mensajes. Tengo grabaciones de tus conversaciones. Y tengo el testimonio de Camila, la camarera que me salvó. Estás mintiendo, susurró Patricia, pero le temblaba la voz. ¿Quieres apostar tu libertad a ello?, preguntó Mauricio. Porque puedo llevar todo a la policía ahora mismo. Y sabes lo que les pasa a las personas que intentan matar a su propio padre, ¿verdad? Parricidio, pena máxima. El silencio que cayó fue sepulcral. Bruno miró a Patricia. Ella miró hacia atrás. Y en esa mirada, los vi como lo que realmente eran. Cobardes. Cobardes que solo eran fuertes cuando pensaban que yo estaba indefenso. ¿Qué deseas?, preguntó Bruno, en voz baja, derrotado. Justicia, respondí. Quiero que confieses, frente a testigos. Quiero que admitan lo que hicieron. ¿Estás loco si crees que vamos a...? O eso, interrumpió Mauricio, o vamos directamente a la comisaría. Elegir. 2 horas después estábamos todos reunidos en casa de mi vecina doña Sebastiana. Ella tenía 72 años. Era viuda y asistía a la misma iglesia a la que asistíamos Marta y yo hace años. Cuando la llamé por la mañana para contarle todo, no lo dudó. Reinaldo, hijo mío, ven aquí, trae esas criaturas. Resolvamos esto de la manera correcta. En la habitación de doña Sebastiana estábamos yo, Mauricio, Bruno, Patricia, la propia doña Sebastiana, Camila, a quien Mauricio había logrado traer, y el pastor Josué, de la iglesia bautista del barrio. 7 personas, 7 testigos. Entonces, comenzó Mauricio grabando todo en su celular con la cámara apuntando a Bruno y Patricia. Empecemos desde el principio. Señor Bruno, señora Patricia, ¿le pusieron cloruro de potasio a la bebida del señor Reinaldo en su cumpleaños? Nosotros, comenzó Patricia, pero Bruno la interrumpió. No necesitamos responder nada. Podemos irnos. Pueden, asintió Mauricio. Pero luego vamos directamente a la policía, con todas las pruebas, y entonces no habrá acuerdo. No habrá negociación. Será un caso penal, prisión, juicio público. La historia saldrá en todos los periódicos. Abogado intenta matar a su propio padre para conseguir su herencia. Hizo una pausa. Tu carrera termina hoy, Bruno. Piénselo. Vi a mi hijo desmoronarse, literalmente desmoronarse. Sus hombros se encorvaron, su rostro se puso rojo, sus manos temblaban. Nosotros solo queríamos, tragó, la casa. Necesitábamos la casa. ¿Para qué?, pregunté. Mi voz salió ronca por la emoción. Ya había dicho que te dejaría todo cuando muriera. ¿Por qué no pudieron esperar? Porque no había dinero, explotó Patricia levantándose de su silla. Porque estamos hundidos en deudas. Porque Bruno está siendo demandado por negligencia en la oficina y podría perder su registro. Porque necesitamos dinero ahora, no cuando mueras de viejo dentro de 20 años. El silencio que siguió fue brutal. Todos la miraron horrorizados. Y ella, al darse cuenta de lo que había dicho, se tapó la boca con las manos. Así que eso fue todo, murmuré. Las lágrimas finalmente cayeron. Dinero, siempre fue dinero. No, papá, intentó Bruno, pero su voz no tenía fuerza. Ibas a matarme por dinero, envenenarme, verme morir asfixiado, tener un paro cardíaco, solo, alzó la voz. Ibas a fingir que te lo perdiste. Iban a llorar a mi veloría. Recibirían sus condolencias como si fueran víctimas. Papá, no queríamos que llegara a esto. Pero ya llegó, grité poniéndome de pie. Llegó porque tú lo elegiste. Tú elegiste el dinero.
Eligieron la casa, eligieron a todo menos a mí. Doña Sebastiana me tomó la mano, llorando también. El pastor Josué tenía un rostro serio y severo. Camila miró. Bruno y Patricia están disgustados. «Vas a confesar», dijo Mauricio apuntándoles con su celular. «Ahora, en cámara, o llamaré a la policía ahora mismo». Bruno miró a Patricia. Estaba temblando, llorando, destrozada, y luego habló. «Yo le puse cloruro de potasio a la bebida de mi padre, con la intención de matarlo, para mantener el seguro de vida y la casa». Su voz era un susurro derrotado. «¿Y tú?» Mauricio apuntó la cámara hacia Patricia. Yo fui cómplice. Compré el veneno. Convencí a Bruno. Sollozó. Solo quería una vida mejor. Una vida mejor, repetí incrédulo. Sobre el cadáver de mi padre. Mauricio dejó de grabar. Listo. Esto va a la policía. Y también permanecerá conmigo, de forma segura, en caso de que intentes algo. Pero nos confesamos, gimió Patricia. Hicimos lo que nos pediste. Sí, y por eso no voy a llamar a la policía ahora, dijo Mauricio. Pero hoy te vas de esta casa. Irse. Y nunca más se acercarán al señor Reinaldo. Si lo intentan, esta grabación irá directamente a la comisaría, al colegio de abogados y a todos los periódicos de la ciudad. Pero no tenemos a dónde ir. No es mi problema, respondí con voz dura. Deberías haber pensado en eso antes de intentar matarme. Salieron una hora más tarde. Solo se llevaron algo de ropa. Bruno no me miró mientras cruzaba la puerta. Patricia sí, y en esa mirada vi algo que me heló. Puro odio. Ten cuidado, Reinaldo, me advirtió Mauricio cuando estábamos solos. La gente desesperada es peligrosa. Quizás intenten algo todavía. Lo sé, respondí, exhausto, pero al menos ahora no estoy solo. Doña Sebastiana me abrazó fuerte. Nunca estuviste solo, hijo mío. Dios siempre ha estado contigo, y nosotros también. El pastor Josué puso su mano sobre mi hombro. Mantente fuerte, hermano Reinaldo. La justicia de Dios es lenta, pero segura. Camila, que había estado callada todo el tiempo, se acercó. Señor Reinaldo, lo siento, por todo lo que has pasado. Me salvaste, niña, dijo, tomándola de las manos. Eras mi ángel, y nunca lo olvidaré. Esa noche dormí por primera vez en días, pero no fue un sueño tranquilo, porque incluso con Bruno y Patricia fuera de la casa, incluso con las pruebas guardadas, incluso con Mauricio a mi lado, sabía que aún no había terminado, y tenía razón. A la mañana siguiente me desperté con el olor a humo. Corrí hacia la ventana. El garaje estaba en llamas. Enormes llamas anaranjadas se elevan hacia el cielo, y allí, en la calle, parado del otro lado, lo vi. Bruno estaba parado allí, mirando la casa en llamas, con una expresión en blanco. A su lado, Patricia sostenía una lata de gasolina. Habían regresado, y si no pudieran matarme directamente, iban a quemar la casa conmigo dentro. Cogí mi móvil, marqué el 190 con dedos temblorosos y grité pidiendo ayuda mientras el humo comenzaba a invadir la casa. La sirena de la policía sonó a lo lejos, pero ¿llegaría a tiempo? Miré de nuevo por la ventana. Bruno me vio, y sonrió, una sonrisa fría. Asesino, fin. Y en ese momento lo supe. Lo peor aún estaba por llegar. El sonido de las sirenas cortó el aire como una promesa. El humo ya invadía la casa, quemaba mis pulmones, quemaba mis ojos. Tosí desesperadamente, tratando de encontrar la salida mientras las llamas consumían el garaje y avanzaban hacia el interior. «Policía, salga del vehículo, manos en la cabeza». La voz del megáfono resonó en la calle. Logré llegar a la puerta principal, tropezando, ahogándome, y cuando la abrí, el aire fresco entró como una bendición. Caí de rodillas en la acera, tosiendo violentamente y saliva negra saliendo de mi boca, mientras los agentes de policía corrían en todas direcciones. Y allí, al otro lado de la calle, Bruno y Patricia intentaban escapar, pero no pudieron. 2 policías los agarraron antes de que pudieran dar 3 pasos. Bruno resistió, gritando, luchando como un animal acorralado. Patricia lloraba histéricamente, todavía sosteniendo la lata de gasolina vacía. Las manos le temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. «Libéranos, no tienes derechos», gritó Bruno luchando contra las esposas. «Cállate», ordenó uno de los policías apretando fuertemente las esposas. «Está detenido por intento de asesinato e incendio provocado. Todo lo que usted diga puede y será usado en su contra». Y entonces, uno de los policías se acercó a mí y me ayudó a levantarme con cuidado. «¿Señor Reinaldo?», preguntó reconociendo mi rostro por la denuncia que Mauricio había registrado en la comisaría el día anterior. «Soy yo», alcancé a decir entre toses. Mi voz salió ronca y entrecortada. «Ellos intentaron quemarme vivo». El policía miró a Bruno y Patricia con expresión de absoluto disgusto.
Vimos todo, señor. Las cámaras de seguridad de la calle los captaron llegando con gasolina, rociando el garaje y encendiendo el fuego. Hizo una pausa pesada. Filmaron todo. Canalla el segundo. Intento de homicidio calificado. Incendio intencional. Estos dos no verán las calles pronto. Los bomberos llegaron poco después y apagaron el fuego antes de que destruyera toda la casa. El garaje estaba completamente perdido, carbonizado hasta quedar irreconocible, pero el resto de la casa se había salvado. Yo había sido salvo, y mientras llevaban a Bruno esposado al patrullero, me miró, y por primera vez desde que todo empezó, vi algo diferente en sus ojos. No fue arrepentimiento, no fue amor, fue solo miedo, miedo puro y primario, a lo que estaba por venir. Papá, murmuró, pero uno de los policías lo empujó dentro del auto antes de que pudiera terminar. Patricia, ya dentro del otro vehículo, gritó como loca. Todo fue su culpa. No lo quería. Me forzó. Él planificó todo, pero nadie estaba escuchando. E incluso si lo fueran, no haría ninguna diferencia. Las cámaras mostraron a los dos, juntos, cómplices, asesinos. 3 meses después, el juicio estaba previsto para el martes por la mañana, en el foro central de la ciudad. Me desperté a las 5 de la mañana después de no haber podido dormir bien durante días. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la graduación de Bruno, hace tantos años, y me miré en el espejo. El hombre que me miraba era mayor, persona a régimen. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello más blanco y manos que temblaban levemente, pero en mis ojos había algo que no estaba allí antes. Determinación. Mauricio vino a buscarme a las 7. Me abrazó con fuerza cuando abrí la puerta. «Hoy es el día, hermano mío», dijo tomándome de los hombros. «¿Estás listo? ¿Listo o no? Tiene que suceder», respondí, respirando profundamente. Cuando llegamos al foro, me quedé en shock. Afuera había una multitud, reporteros con cámaras, micrófonos, luces, personas curiosas, vecinos del barrio, miembros de la iglesia. Parecía que toda la ciudad quería ver el resultado de esa historia. Señor Reinaldo», gritaron los periodistas. «¿Cómo te sientes ante el juicio de tu hijo?» Mauricio me protegió abriéndose paso entre la multitud, pero antes de entrar me detuve, me volví hacia las cámaras, y hablé. «Me siento triste porque mi hijo eligió el camino del crimen, pero me siento aliviado porque hoy se hará justicia». Mi voz no tembló. Y espero que esta historia sirva de lección para cualquiera que piense en hacer daño a sus propios padres, porque la traición de sangre es la peor de todas. Las cámaras hicieron clic frenéticamente. Las preguntas continuaron, pero Mauricio me hizo entrar antes de que pudiera decir algo más. La sala del tribunal estaba abarrotada, todos los asientos ocupados. Miré a mi alrededor y vi caras familiares. Doña Sebastiana, vestida de azul, con la Biblia en el regazo. El pastor Josué, serio e imponente, sentado a su lado. Camila, nerviosa pero presente, me saludó con la mano. Incluso los vecinos con los que apenas hablé estaban allí, queriendo presenciar ese momento histórico. Por el otro lado de la habitación, Bruno y Patricia entraron escoltados. Eran diferentes. Bruno vestía un traje sencillo, nada parecido a los trajes caros que solía usar. Estaba más delgado, con ojeras profundas y el pelo despeinado. Patricia no llevaba maquillaje, tenía la cara pálida y cansada, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Cuando Bruno me vio, desvió la mirada inmediatamente. No podía enfrentarme a mí mismo, pero Patricia sí, y en esa mirada vi el mismo odio de siempre, como si yo tuviera la culpa, como si hubiera hecho algo mal. Entró el juez, doctor Mario Alcántara, y todos se levantaron. Era un hombre negro alto, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco, y una presencia que imponía absoluto respeto. Cuando el martillo golpeó, se hizo un silencio inmediato. «Empecemos». Su voz resonó por toda la habitación. Se trata del caso número 4658-2025, donde el Estado acusa a Bruno Santos Silva y Patricia Méndez Silva de tentativa de homicidio calificado con medios crueles y motivos viles, incendio intencional y fraude a la seguridad. Miró directamente a los acusados. «¿Cómo se declaran?» Su abogado, un hombre pálido y visiblemente nervioso llamado Dr. Alberto Cuña, se levantó con dificultad. «Los acusados se declaran inocentes, Excelencia». Un murmullo de indignación recorrió la sala del tribunal. Alguien incluso se rió con incredulidad. El juez volvió a golpear el mazo. «Orden». Miró al abogado defensor con desdén. «Muy bien, doctor Alberto. Si sus clientes se declaran inocentes, vayamos a la evidencia. Fiscal, puede empezar». Mauricio se levantó confiado,
sosteniendo una gruesa carpeta llena de documentos. Estaba imponente, preparado, como un gladiador a punto de entrar a la arena. Excelencia, miembros del jurado, damas y caballeros presentes, comenzó con voz firme y clara. Hoy serás testigo de uno de los crímenes más atroces que he visto en mi vida. Un hijo que intentó asesinar a su propio padre, ni una sola vez, pero 2 veces, y luego obtener, Mauricio presentó todo meticulosamente. La foto de la pequeña botella de cloruro de potasio, ampliada en una pantalla grande para que todos la vean. Los mensajes impresos y proyectados entre Bruno y Patricia, donde planeaban mi muerte con espantosa frialdad. La grabación de la confesión en casa de doña Sebastiana, donde sus voces admitiendo todo resonó alto y claro en la habitación. El seguro de vida fraudulento de 300,000 reales, contratado sin mi autorización. Y por último, el video de las cámaras de seguridad que muestra a Bruno y Patricia prendiendo fuego a mi casa, con marcas de tiempo, diferentes ángulos, sin ninguna duda. Cada prueba fue una convicción. Cada documento era un ladrillo en el muro que los rodeaba. Vi a Bruno encogerse en su silla con cada prueba presentada. Patricia lloró suavemente, pero nadie mostró compasión. Quisiera llamar al primer testigo, anunció Mauricio. Camila Oliveira Santos. Camila subió al estrado con las piernas temblorosas. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, y se sentó, ajustándose el sencillo vestido que llevaba. Señorita Camila, comenzó Mauricio, suavemente, ¿puede contarle al tribunal lo que vio en el cumpleaños del señor Reinaldo? Camila respiró hondo y contó todo, mientras trabajaba como camarera en el restaurante, como vio Patricia, en la cocina, esperando que todos salieran para poner algo en mi vaso. Como lo encontró extraño y decidió mirar más de cerca, como viste el frasquito sin etiqueta oficial, solo una etiqueta escrita a mano, como su madre era enfermera, y reconoció que esa no era una medicina común. ¿Cómo decidiste advertirme a través de la nota secreta? ¿Y por qué decidiste hacer eso?, preguntó el juez, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Usted no conocía al señor Reinaldo, podría haberlo ignorado y seguir con su trabajo. ¿Por qué te involucraste? Camila me miró con lágrimas brillando en sus ojos. Porque mi abuelo fue asesinado de la misma manera, Excelencia. Su voz se apagó, pero continuó, envenenado por su propia familia, por una herencia de 50,000 reales. Le pusieron veneno para ratas en la comida poco a poco durante meses, hasta que murió por insuficiencia orgánica múltiple. Las lágrimas estaban cayendo ahora, y nadie hizo nada. Nadie tenía pruebas. La policía lo presentó como muerte natural, y yo vi a mi madre llorar todos los días sabiendo que habían matado a su padre y no podíamos probarlo. El silencio en la sala del tribunal era absoluto y pesado. Incluso los periodistas habían dejado de tomar notas. Todos miraron a aquella valiente joven de 23 años que había salvado una vida. Entonces, cuando vi a esa mujer, Camila señaló a Patricia con firmeza, poniendo algo escondido en el vaso de ese hombre, en su cumpleaños, rodeada de familia, lo supe, sabía lo que estaba pasando, y no podía permitir que volviera a suceder, no cuando tenía el poder de detenerlo. El juez se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Hiciste lo correcto, joven, eres un héroe, salvó una vida y llevó a los criminales ante la justicia. Miró al jurado. Espero que todos aquí reconozcan el coraje de esta chica. Cuando Camila bajó del estrado, me miró y sonrió, una sonrisa triste pero verdadera, y le devolví el saludo, con la gratitud desbordando de mi pecho. Luego fue mi turno de hablar. Cuando me llamaron al estrado, me temblaron las piernas. Subí los 3 escalones lentamente, juré decir la verdad y me senté en esa silla frente a cientos de personas, todos mirándome, todos esperando. Señor Reinaldo, comenzó Mauricio, suavemente, dígale al tribunal quién es usted, quién fue, y lo que tu hijo significa para ti. Respiré profundamente, y comencé. Mi nombre es Reinaldo Santos, tengo 58 años, fui conductor de autobús durante 40 años, trabajo honesto, salario honesto, vida honesta. Mi voz era firme ahora. Mi mujer, Marta, murió de cáncer cuando mi hijo Bruno tenía 5 años, y me quedé solo para criar a un niño que apenas entendía por qué su madre no regresaba. Miré a Bruno, tenía la cabeza gacha, incapaz de mirarme. Trabajé 3 turnos, mañana, tarde y noche. Me convertí en dobles, triples, festivos, fines de semana, no por lujo, pero darle lo que yo nunca tuve, educación, futuro, dignidad. Las lágrimas comenzaron a brotar. Vendí todo lo que le quedaba a Marta, joyas, ropa, muebles,
Tomé préstamos que sigo pagando hasta el día de hoy. Todo para que pudiera estudiar, para poder convertirse en abogado, para que él tuviera una vida mejor que la mía. ¿Y qué hizo su hijo a cambio?, preguntó Mauricio, amable pero directamente. Mi voz tembló ahora. Decidió que yo era una carga, una molestia, un obstáculo entre él y el dinero. Entonces planeó matarme. Veneno, con cloruro de potasio, el mismo químico utilizado en las ejecuciones. Miré directamente al jurado. Contrató un seguro de vida a mi nombre sin que yo lo supiera. Puso veneno en mi vaso mi cumpleaños. Y como no funcionó, volvió y trató de quemarme viva en mi propia casa. Los miembros del jurado me miraron con expresiones de horror y compasión. Algunos tenían lágrimas en los ojos. ¿Tienes algo que decirle a tu hijo?, preguntó el juez con voz pesada. Me volví hacia Bruno. Finalmente levantó la cabeza y me miró. Y en esa mirada vi al niño de 5 años llorando por su madre. Vi al adolescente que estudió hasta tarde para aprobar el examen de ingreso. Vi al hombre que subió al escenario para recibir su diploma. Y también vi el monstruo en el que se convirtió. Bruno. Mi voz se apagó pero continué. Te amé desde el día en que naciste. Me encantaba cuando eras un bebé, cuando yo era un niño, cuando era adolescente, cuando se graduó. Incluso me encantó cuando pusiste veneno en mi vaso. Las lágrimas cayeron libremente ahora. Pero el amor no basta cuando hay odio en el corazón de quien lo recibe. Te di todo, y elegiste el dinero, eligió la codicia, elegiste matarme. Bruno también empezó a llorar, ni un grito silencioso, pero sí un grito fuerte, desesperado y convulsivo. Papá, lo siento mucho, gritó entre sollozos. No sé qué me pasó, no sé cómo llegué a este punto. Lo sé, respondí, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Te perdiste los valores que intenté enseñarte, perdió el respeto por la vida, perdió su humanidad, y ahora, respiré hondo, ahora tienes que pagar, no por venganza, pero por ley, por la justicia, por todo lo que está bien en este mundo, porque si un hijo puede matar a su padre sin consecuencias, entonces ya no hay esperanza para nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor, ni siquiera los periodistas se atrevieron a moverse. Bruno hundió el rostro entre las manos y lloró como un niño, pero no fueron lágrimas de verdadero arrepentimiento, fue el grito de alguien que fue atrapado, de los que lo perdieron todo, de alguien que conocía que la vida tal como él la conocía, había terminado. El abogado defensor intentó argumentar, habló de momentos de locura temporal, de la influencia de la esposa, de presión financiera, pero sus palabras sonaron huecas y patéticas frente a la abrumadora evidencia. Patricia también lloró en el andén cuando la llamaron. Dijo que todo fue culpa suya, que Bruno era inocente, que ella lo manipuló, pero nadie lo creyó. Los mensajes mostraron que los dos planearon juntos, los dos actuaron juntos, ambos eran igualmente culpables. La sentencia llegó 3 horas después. El jurado se reunió y volvió con el veredicto. Después de un cuidadoso análisis y deliberación por parte del jurado, declaró el juez con una voz solemne que resonó en toda la sala. Este tribunal declara culpables a Bruno Santos Silva y Patricia Méndez Silva de todos los delitos imputados. Intento de asesinato calificado por una razón vil, la codicia y medios crueles, el envenenamiento, incendio intencional, fraude de seguridad. Patricia se desplomó. Literalmente se cayó de la silla como un saco de patatas, sollozando incontrolablemente y golpeando el suelo con las manos como un niño que sufre un ataque. Bruno se quedó congelado, tan quieto como una estatua, en total shock, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la realidad. La pena para Bruno Santos Silva, prosiguió el juez mirándolo directamente, es de 18 años de prisión en régimen inicialmente cerrado, con posibilidad de progresión, solo después de cumplir 2/3 de la pena. Además, ordeno la pérdida inmediata y permanente de la inscripción profesional ante el Colegio de Abogados de Brasil. No solo ha cometido crímenes atroces, sino que también ha deshonrado la profesión a la que juró servir de forma ética y justa. Bruno dejó escapar un gemido grave y gutural, como el de un animal herido. Para Patricia Méndez Silva, la pena es de 15 años de prisión en régimen inicialmente cerrado, con las mismas condiciones de progresión. No, gritó Patricia siendo inmovilizada por los guardias de seguridad. Tengo derechos, no puedo quedar atrapado, soy inocente. Perdiste tus derechos cuando decidiste matar a un ser humano inocente, respondió el juez con frialdad. Y sobre ser inocente, 12 personas simplemente juzgaron lo contrario. Además, prosiguió, volviendo su atención a los documentos, dispongo que la casa y todos los bienes a nombre del señor Reinaldo Santos
queden plenamente bajo su posesión y protección legal, quedando anulado y considerado criminal cualquier intento de transferencia fraudulenta. Los demandados deberán pagar, solidariamente, una indemnización por daño moral por la cantidad de 100,000 reales al señor Reinaldo, cantidad que se deducirá de los bienes que aún posean. El juez hizo una larga pausa, se quitó las gafas, lo limpié, vuelve a ponerlo, y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Fue respeto, admiración, solidaridad. Señor Reinaldo, dijo, y su voz estaba llena de emoción, fuiste víctima de la peor traición que puede sufrir un ser humano. Traición de sangre, traición de un hijo que criaste, amaste, sacrificaste todo por y le. Respiró hondo, pero sobreviviste, luchaste, trajiste pruebas, buscaste justicia de la manera correcta, y hoy, ante Dios, la ley y estos testigos, se hizo justicia. La gente en la sala aplaudió, aplaudieron de pie, con lágrimas en los ojos y los puños en alto. Doña Sebastiana lloró fuertemente, sosteniendo la Biblia contra su pecho. El pastor Josué gritó, «Justicia, la justicia de Dios». Camila sonrió y lloró al mismo tiempo. Mauricio me abrazó fuerte y susurró, «Lo lograste, hermano, lo lograste». Y yo, lloré de alivio, de dolor, de gratitud, de agotamiento, todo al mismo tiempo. 40 años de lucha, 2 años de traición, 3 meses de prueba, y finalmente, justicia. 6 meses después, la vida volvió a la normalidad, o mejor dicho, a una nueva normalidad que nunca imaginé que tendría. La casa ha sido completamente reformada. El garaje destruido por el incendio fue reconstruido, ahora más bonito que antes. Las paredes se repintaron de un amarillo claro, que Marta siempre quiso, pero nunca tuvimos dinero para hacerlo. Las fotos de ella volvieron por todas partes, sonriendo de esa forma única que solo ella tenía. Pero el mayor cambio no se produjo en la casa, fue sobre mí. Doña Sebastiana empezó a almorzar conmigo todos los domingos. Traía almuerzos deliciosos, arroz, frijoles, pollo, farofa, esos platos sencillos que calientan el alma, y hablamos durante horas, sobre la vida, sobre la fe, sobre el perdón, sobre nuevos comienzos. Reinaldo, hijo mío, me dijo uno de esos domingos tomándome la mano con sus manitas arrugadas, sabes que necesitas perdonar, ¿verdad? No para él, pero para ti, porque el odio es un veneno que tomamos esperando que el otro muera. Lo sé, doña Sebastiana, respondí apretando su mano hacia atrás, y lo estoy intentando, todo el día. Es difícil, pero lo estoy intentando. El pastor Josué me visitaba los miércoles, trajo la Biblia, leyó salmos conmigo, oró por mi curación emocional, y poco a poco, muy lentamente, las heridas empezaron a sanar. No desaparecieron, nunca desaparecerán por completo, pero dejaron de sangrar. Camila se convirtió en la nieta que nunca tuve. Ella fue a la escuela de enfermería, y yo pagué todas las cuotas durante todo el primer año. Era lo mínimo que podía hacer por alguien que literalmente me salvó la vida. Señor Reinaldo, no es necesario que haga eso, protestó al enterarse. Sí, lo hago, respondí con firmeza. Me diste una segunda oportunidad. Ahora déjame decirte lo mismo. Estudiar, se forma, conviértete en una enfermera increíble, y salva otras vidas como salvó la mía. Ella me abrazó llorando, y en ese abrazo sentí que volvía a tener una familia, no de sangre, pero de elección, del amor verdadero, de personas que estaban ahí porque querían, no porque tenían que hacerlo. Mauricio se convirtió en mi mejor amigo, mi hermano del alma. Hablábamos casi todos los días, a veces solo para decir tonterías, a veces para desahogarnos sobre la vida. ¿Cómo estás, viejo?, me preguntó un día, mientras tomábamos un café en mi cocina reformada. Estoy reconstruyendo, respondí mirando por la ventana el patio trasero donde Marta estaba plantando rosas. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, sin miedo, sin mirar atrás esperando una puñalada, sin sospechar cada gesto de cariño. ¿Y tu hijo? La pregunta que sabía llegaría tarde o temprano, la pregunta que me perseguía todas las noches antes de irme a dormir. Suspiré pesadamente. Yo le escribí una carta, lo envié a la penitenciaría. No sé si lo leyó, no sé si lo tiró, no sé si lo rompió con ira, pero necesitaba escribir, necesitaba sacar lo que sentía. ¿Y qué dijiste? Dijo que, mi voz se apagó, dijo que lo perdono, pero no puedo tenerlo de vuelta en mi vida. Dijo que necesita buscar una verdadera redención, no solo el arrepentimiento por haber sido atrapado. Dijo que necesita encontrar a Dios, encontrarse a sí mismo, encontrar la humanidad que perdió. Respiré hondo, y dijo que si un día, dentro de muchos años cuando salga de prisión, si realmente es un hombre diferente, mejor, transformado, tal vez, solo tal vez, podamos hablar. Toma un café,
intentando construir algo nuevo, pero esto solo sucederá si demuestra, con acciones, que realmente ha cambiado. Mauricio me miró con esos ojos sabios que solo tienen quienes han vivido mucho tiempo. Eres mejor hombre que muchos, Reinaldo, más fuerte de lo que imaginas, más amable de lo que debería ser. Y estoy orgulloso de llamarte mi hermano. Esas palabras me hicieron llorar, porque por primera vez en mi vida, alguien reconoció mi fuerza, no mi dolor, no es mi tragedia, pero mi fuerza. Hoy, cuando me siento en el porche de mi casa con una taza de café caliente en las manos y el sol saliendo en el horizonte, miro hacia atrás y veo el camino que he tomado. Perdí mucho. Perdí la ilusión de tener un hijo que me quisiera. Perdí la inocencia de creer esa familia siempre permanece a tu lado. Perdí noches de sueño. Perdí la paz. Perdí la capacidad de confiar fácilmente. Pero gané más de lo que perdí. Adquirí coraje que no sabía que tenía. Coraje para luchar cuando sería más fácil rendirse. Coraje para buscar justicia cuando sería más cómodo aceptar la injusticia. Coraje para seguir viviendo cuando la muerte parecía más atractiva. Gané verdaderos amigos. Doña Sebastiana, que me acogió como madre. Pastor Josué, quien me guió espiritualmente. Camila, quien me salvó físicamente. Mauricio, quien me defendió legalmente. Cada uno de ellos, una bendición disfrazada de ser humano. Gané sabiduría. La dolorosa sabiduría de comprender que no toda sangre es familia, y no toda familia es sangre, que el verdadero amor se demuestra con acciones, no con palabras. Esa traición nos enseña más sobre nosotros mismos que 1000 libros de autoayuda, y, sobre todo, me recuperé. Durante años, desde que murió Marta, viví para mi hijo. Cada decisión, cada sacrificio, cada respiro fue para él. Dejé de existir como Reinaldo y comencé a existir solo como el padre de Bruno. Perdí mi identidad en el proceso de crear la suya, pero hoy, a los 58 años, después de casi morir por su culpa, finalmente volví a encontrarme con Reinaldo, el hombre al que le gusta el café fuerte, a quien le encanta ver salir el sol, que planta rosas en el patio como lo hacía Marta, que juega dominó con los vecinos los sábados, que va a la iglesia los domingos no por obligación, sino por agradecimiento. Volví a la existencia. Hace unas semanas recibí una carta del centro penitenciario. Reconocí la letra de inmediato. Era de Bruno. Sostuve ese sobre durante 3 días sin abrirlo, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Fue una disculpa? ¿Fue más manipulación? ¿Continuó culpándome? Al tercer día, con Mauricio a mi lado apoyándome, la abrí. La carta decía: Padre, no sé si leerás esto. No sé si lo rompiste tan pronto como viste mi nombre. Y si se rompió, lo entiendo. Lo entendería perfectamente. Quería decir que lo siento, pero estas palabras parecen tan vacías, tan pequeñas comparadas con lo que te hice. Intenté matarte, 2 veces. Miro hacia atrás y no reconozco quién era. No reconozco a ese monstruo que envenenó a su propio padre, quien prendió fuego a la casa donde creció. Aquí en la cárcel tengo mucho tiempo para pensar, odiarme, llorar. Pienso todos los días en ti en la cocina, preparándome el desayuno antes de ir a la escuela. Te cansaste después de trabajar toda la noche, pero aún así, me ayudaste con mi tarea de matemáticas. Tú llorando de alegría en mi graduación. Lo tiré todo, por dinero, por ambición, por debilidad. No espero tu perdón, no lo merezco. Pero espero algún día ser un mejor hombre, un hombre del que estarías orgulloso, o al menos un hombre que no te avergüence tanto. Te amo, papá. Siempre me encantó, y eso es lo que hizo que mi crimen fuera aún más horrible. Bruno. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de alivio o felicidad, eran lágrimas de reconocimiento. Reconocimiento de que todavía había humanidad en él. Pequeño, frágil, pero existente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mauricio. Guardaré esta carta, respondí. Y dentro de unos años, cuando se vaya, si realmente cambia, si demuestra que esta carta no son solo palabras bonitas, entonces hablaremos. Mauricio sonrió. Esto es más de lo que se merece. Lo sé, pero no lo haré por él. Lo estoy haciendo por mí, porque aferrarme al odio me duele más a mí que a él, y ya he sufrido demasiado. Tharsenama City Sirenda, si me estás escuchando ahora, si has llegado hasta aquí en mi historia, tengo algo importante que decirte. Quizás estés experimentando una traición en este momento. Quizás sea tu hijo, tu cónyuge, tu hermano, tu mejor amigo. Tal vez estés sintiendo ese dolor que sentí yo, el dolor de descubrir que la persona que más amaba era la que más quería destruirte. No te rindas. Sé que es difícil. Sé que parece imposible continuar cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Sé que la desesperación te susurra al oído. ¿Por qué luchar? ¿Por qué buscar justicia?
Nadie te creerá, estás solo, pero no estás solo. En algún lugar, hay una Camila lista para ayudarte, hay un Mauricio dispuesto a luchar por ti, hay una doña Sebastiana lista para recibiros, hay un pastor Josué listo para darte fortaleza espiritual. Solo hace falta tener el coraje de pedir ayuda. Reúna sus pruebas, cada mensaje, cada documento, cada testigo, cada pequeño detalle que parece insignificante pero que en conjunto forma la verdad. No renuncies a buscar justicia solo porque parezca difícil, porque mereces justicia, mereces dignidad, mereces vivir sin miedo, y sobre todo, cree en ti mismo. Yo era un conductor de autobús jubilado de 58 años, sin dinero, ningún abogado, sin nadie, y aún así gané, no porque fuera fuerte, no porque fuera inteligente, sino porque me negué a morir en silencio. Tú también puedes. Hoy, mientras escribo el final de esta historia en el balcón de mi casa, con el café enfriándose a mi lado y el sol poniéndose en el horizonte, pienso en todo lo que he vivido. Pienso en Marta, que me enseñó qué es el verdadero amor. Pienso en Bruno como un niño, inocente y puro, antes de que el mundo lo corrompiera. Pienso en Bruno de adulto, un monstruo que casi me destruye. Pienso en las personas que me salvaron cuando más lo necesitaba. Y pienso en mí mismo, en el hombre que era, el que vivió solo para los demás, que se canceló a sí mismo, que aceptó la humillación como si fuera su destino, en el hombre en el que me convertí, el que pelea, eso resiste, quien busca justicia, quien elige vivir en lugar de simplemente existir. El dolor nunca desaparece por completo. Algunas noches me despierto sudando y soñando con el fuego. Algunos días veo a un padre con su hijo en la calle y se me cae el corazón. A veces miro esa carta de Bruno y me pregunto si algún día realmente nos reconciliaremos, pero estos dolores ya no me definen. Me defino por mi fuerza, por mi coraje, por mi negativa a ser víctima, y si algo aprendí en este terrible y maravilloso viaje al mismo tiempo es esto: nunca subestimes a un hombre que ya lo ha perdido todo, porque no le queda nada que perder, y un hombre sin miedo a perder es capaz de mover montañas, derribar gigantes y ganar batallas que parecían imposibles. Mi nombre es Reinaldo Santos. Tengo 58 años. Fui conductor de autobús durante 40 años. Crié a mi hijo solo. Fui traicionado por él. Casi me matan, pero sobreviví. Y hoy, 6 meses después del juicio, sentado en el porche de mi casa, rodeado de personas que de verdad me aman, puedo decir con certeza, valió la pena luchar por ello. Valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación, porque al final se hizo justicia, la verdad salió a la luz, y recuperé no solo mi hogar o mi seguridad, recuperé mi alma. Así que si estás pasando por tu propio infierno ahora mismo, si estás siendo traicionado, humillado, destruido por la gente que debería amarte, luchar, reúne fuerzas que no sabes que tienes, busque ayuda, busque justicia, y nunca, jamás, te rindas, porque eres más fuerte de lo que crees, más valioso de lo que te hacen creer, y más capaz de ganar de lo que el mundo quiere que pienses. Su historia no termina en traición, comienza con tu decisión de no dejar que la traición te destruya, y soy prueba viviente de ello. Y así termina la historia de Reinaldo Santos, un hombre sencillo que enfrentó lo peor de la humanidad y salió victorioso, no por venganza, pero por la justicia, no por odio, pero por la verdad. Si te conmovió esta historia, si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, compártela, porque a veces, una historia de valentía es todo lo que alguien necesita para encontrar la fuerza para luchar por su vida. Reinaldo Santos, un nombre, una historia, una lección, la lección de que incluso cuando todo parece perdido, todavía hay esperanza.